¿Cómo están? Gracias por seguirnos acompañando en otro podcast más de La Esquina Chapina. Este podcast empresarial lo realizamos con el fin de educar, de que todos aprendamos, de que conozcamos de muchos temas empresariales, de emprendimiento y que tengan que ver con el quehacer diario de todos los que laboramos en temas de e-commerce o en temas tecnológicos y otras especialidades. Así es que hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que ya desde hace más de un año teníamos rezagado, pero que este 2025 decidimos que definitivamente era muy importante tocar este tema. ¿Cómo perderle el miedo a la tecnología? Y para ello hemos invitado a Rudy Ávila, él es licenciado en sistemas, a quien personalmente le agradezco mucho porque a pesar de la premura de tiempo, desde el principio dijo sí, con mucho gusto. Yo les apoyo en el podcast. Así que gracias, Rudy, por acompañarnos. A ustedes por el espacio y por la confianza. ¿Por qué crees que muchas personas sienten miedo o algún tipo de resistencia a aprender tecnología? Ok, ahí hay un tema bien interesante porque, digamos, sí es importante identificar qué es el miedo a la tecnología, qué es la tecnofobia y qué es el rechazo a la tecnología, que eso es bien distinto. Digamos, el miedo viene normalmente de lo que no se conoce. Entonces, es más allá de la parte de lo que se ve, sino que de lo que se percibe. Entonces, digamos, se crean miedos por el hecho de que no conozco lo que viene, he visto o me han contado de que esto es un proceso que nos va a deshumanizar, es una cosa que es muy larga, que lleva mucho tiempo. Entonces, todo eso va creando una percepción, y ahí estamos hablando de un tema de percepción negativa hacia la tecnología, que es ahí donde entra lo que se llama la tecnofobia. Ahora, el rechazo, que esa es otra historia, ese muchas veces es por cuestiones que son bien llamémosle objetivas, porque hay por temas religiosos, hay personas que están... Entonces son subjetivas. Ahí vamos 50, 50, 50 dirán porque sí existe y otros porque saber. Entonces también por temas de intereses de desarrollo personal. Entonces hay cosas que la misma persona no se permite, llamémoslo así, no, la palabra está mal dicha, no entra en ese proceso porque no es algo a lo que le vea beneficio, pero es más que miedo, es un rechazo. Entonces el miedo sí viene muy, muy pegado a lo desconocido, a lo que no sabemos, a lo que qué misterio encierra todo ese montón de... En base a tu criterio y experiencia, ¿crees que es la generación, digamos, de la generación baby boomers, que son ya las personas que tienen que 57 años para arriba, digamos, o las personas de la tercera edad, que ahora ya existe la cuarta edad para que no se van a sentir ofendidos por ahí? O sea, la resistencia a aprender tecnología o el miedo o la percepción negativa a Integrarse. Ajá, ok, va en relación muy seguramente a la edad de las personas. Fíjese que aquí también hay una cosa bien curiosa, y es que aquellos que son nuevos en la tecnología, que ya, o sea, los jóvenes, me refiero muy, muy, muy jóvenes, que ya nacieron con la tecnología, como ya se apoderaron de ella, el transmitir esa información se vuelve compleja, porque para ellos es nato. Claro. Entonces, la respuesta típica es, esto es fácil, se hace así. Entonces, ¿qué pasa con nuestros abuelos, por ejemplo? Es de que ellos vienen de unas costumbres pues analógicas, obviamente, en las que el proceso educativo es estructurado, tiene lineamientos, tiene pasos y es progresivo, no es de obtención inmediata. Entonces, el tema es que alguien y ahí sí me disculpo con cierto público, el miedo que nuestros abuelitos tienen, una parte es culpa nuestra, porque nosotros les hemos metido el miedo diciéndole, no, eso es fácil, lo hacemos con 2 clics, y ellos se tardan una eternidad. Y no, hombre, abuelo, si eso es fácil, no, mi abuelita, mire, no. Nos trabamos en el primer clic porque ni siquiera sabemos ni dónde se hace ni por qué. Entonces, si hay una parte y como digo, nuevamente me disculpo y me incluyo en esto, de que el que yo sea un experto, ya me esa palabra, que yo sea un experto en Instagram, no me hace un buen maestro de Instagram. Eso es un hecho. Yo puedo ser un mago o una maga o un mague, y no sé cómo se dice,
en algo en específico tecnológico, pero no me vuelve a mí un buen educador al respecto. Entonces, también creo que más allá del miedo que nuestra tercera edad o cuarta edad puede tener la tecnología, ahí entramos en la parte del rechazo, porque cierto, habrá miedo a lo que no conocen, pero también un rechazo a la frustración de no lograr lo que a los ojos de otros es, entre comillas, fácil, ¿verdad? O sencillo, porque ya lo traen. Entonces, digamos, esa brecha se va ensanchando en la medida en que subestimemos a nuestra tercera y cuarta edad y nos sobreestimemos en nuestras capacidades educativas. Ok. ¿Cuál sería, Rudy, el primer paso que alguien debería de dar para empezar a superar estos miedos o estos rechazos? El primero, y ese es básico, es identificar el miedo. O sea, ¿miedo a qué? Esa es una cosa bien peculiar. Porque al final habíamos hablado que son muchas cosas que son subjetivas. O sea, si mi miedo es a la frustración, pues hay un proceso en el que yo tendría que trabajar esa parte. Si mi miedo es a las consecuencias de eso que yo haga, porque si apacho esto, sabrá Dios qué va a pasar, pues conocer un poco más a fondo. Si mi miedo es que me van a despedir porque... o yo voy a causar el despido de alguien porque me estoy metiendo más en tecnología, hay que ver qué está pasando. Entonces, una cosa es identificar el miedo. Segundo, es que hay que entender, o debemos entender, de que las cosas son paso a paso. O sea, todo lleva tiempo, Y todo es un proceso al final. todo es un proceso. Nosotros, y me incluyo a mí, yo estoy en la generación que vivió sin Internet y ahora vive con Internet. Entonces, pues Sí. logramos ver ese cambio. Por supuesto, no fue fácil y no está siendo fácil tampoco, pero el entender de que nadie es perfecto y que no podemos en el día uno hacer, no sé, hablando técnicamente, hacer una hoja de cálculo de Excel que ya haga sumas y otras cosas en el mismo día, podría ser, pero no siempre es así. Entonces, identificar el miedo o por qué le tememos o por qué rechazamos, eso pues ya es eso. Segundo, entender de que todo es un proceso, todo lleva un paso, y luego pues Buscar esa ayuda. tomar la acción, porque al final yo me puedo quedar en deseos y no salir a ver, Sí. pero también hay que identificar a qué, porque es decir, a qué voy a salir, a qué me voy a meter a tecnología, porque es tan amplio el espectro de lo que cubre la tecnología en general, que es bueno también, si voy a empezar de poco, es empezar con algo que a mí me vaya a servir y me haga sentido, ¿verdad? Ok, hay hoy por hoy muchos tutoriales, digamos, que son gratis, que los encuentras en YouTube y que los tienes en muchos idiomas y en muchos niveles. O sea, desde el básico hasta el súper experto y te van dando tips, etcétera. Entonces, parte de empezar a conocer es eso, empezar a estudiar, empezar a empaparse un poco de este tipo de información. ¿Cómo podemos hacer que la tecnología sea más accesible y amigable, digamos, para las personas mayores? Mire, esa es una cosa bien curiosa porque hay dos nichos de mercado, estoy hablando comercialmente, digamos, para aquellas personas que estén emprendiendo en temas de tecnología, en desarrollo de aplicaciones, en desarrollo de apps, pensemos en ese tipo de cosas o interfaces para usuarios. Están los que ya saben, pues se la manejan sin problema, y hay estándares de dónde van los menús, dónde van los botones, cómo debería interactuar en unas cosas. Y está un nicho de mercado que está, a mí me parece bastante desatendido, que es el de tercera edad o cuarta edad en este caso, que no hay una variedad tan amplia como la otra de opciones para poder utilizar teléfonos, tablets, programas, sistemas, sino que se enfocan en la productividad del joven, voy a usar el joven o del conocedor, pero se desligan un poquito de la responsabilidad de la educación progresiva, es decir, con tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros neófitos de la tecnología? Voy a usar la palabra que aquí ya no importa la edad, ¿verdad? Ya entiendo, o sea, estos neófitos de la tecnología. Lo primero es entender que nosotros puede ser que no seamos las personas adecuadas para educarlos. Esa es una cosa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues podemos apoyarlos en buscar fuentes válidas educativas. Las universidades tienen muy lindos programas ahora para personas principiantes, y como decía Claudia, Regina,
de que Claudia Regina, mucho gusto. de que digamos, las herramientas que hay en el mercado sí se prestan. Ahora, lo que sí es importante es, y esa es una misión que aquellos que trabajamos en tecnología creo que deberíamos tener, es el poder guiar. No el decirles cómo, sino el decirles por dónde, porque estamos hablando con adultos, no estamos hablando con niños. Parecieran niños porque es algo nuevo, pero una vez suben en ese barco ya estamos hablando con adultos. Entonces, la guía es importante, el poder desarrollar aplicaciones que estén muy pegadas a personas con discapacidad visual, por ejemplo, discapacidad auditiva. No solo estoy hablando de personas que sepan tecnología, sino también integración. Todo ese nicho les cuento, pues, es el que está deseoso de llegar a la tecnología, pero por alguna razón, me imagino económica, no se ha logrado, pero es un buen a tomar esa cuenta, es algo Claro. tomar en cuenta, por supuesto. ¿Cuáles podrían ser, bueno, ya dejando las edades de por fuera, digamos, qué podríamos, vamos a ver, más allá de la tecnología, porque ahora sí tenemos tecnología a todo nivel, pero por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, que hay tanto debate todavía al respecto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando de un tema hay mucho desconocimiento, pues surgen muchas teorías conspirativas y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, aterrizando prácticamente inteligencia artificial para el trabajo, para facilitar el trabajo. ¿Cómo tú ves esta nueva aplicación, esta nueva herramienta? Yo la miro fabulosa. Pues, Yo también. y como dice, me parece una muy buena idea, pero hay que tomárselo con, como dicen Con calma. con un granito de sal, ¿verdad? Sí. Mire, para el trabajo, la inteligencia artificial, ahorita, en su momento, cuando se hacían agujas de metal, se hacían a mano, se fundían, y luego vino la revolución industrial. Esto lo que hizo fue que se hacían miles en un poquito, luego vino la revolución informática, que entonces ya era la información lo que mandaba, y sigue todavía siendo más o menos por ahí. Sí. Y luego vino ya la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se complementó todo ese proceso? Al final, lo que se crea es una herramienta, y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. La inteligencia artificial es una herramienta. La tecnología es una herramienta que nos permite, en el caso de inteligencia artificial, tener un análisis más rápido de ciertas cosas, comprobación de información, automatización de operaciones, incluso de trabajos con robótica y esas cosas, que debieran, y aquí digo debieran también, darnos tiempo a nosotros para desarrollar creatividad, para hacer más analítica interior, para hacer más introspección también nuestra, ¿verdad? Entonces, la idea de la inteligencia artificial en ese sentido, creo que a mí me parece que viene, si está bien enfocada, a apoyar en el desarrollo de la ejecución laboral, desde cosas de trabajo, para que ganemos nosotros más tiempo con cosas que son más importantes que los trabajos manuales y ese tipo de cosas. Incluso el análisis de datos es súper importante para esto. Y algo que gracias a Dios ya está empezando a salir y salió paralelo, es que con inteligencia artificial, no estoy diciendo que sea la inteligencia artificial, con inteligencia artificial han estado creando contenido falso, grande. Pero ya están, gracias a Dios, herramientas de inteligencia artificial que verifican datos. Entonces, aquí eso se ha ido compensando poco a poco. Entonces, también ese miedo que se tiene a que lo que aparece no es cierto, pues sí, pero hay cómo verificarlo a través de herramientas similares. Entonces, creo que falta mucho, por supuesto, por venir. Hay muchas cosas que seguramente no nos han contado sin ser conspiranoico, pero sabemos que hay cosas de fondo que vienen, que son, la verdad, que son muy buenas. Yo he visto cosas que en serio, un ejemplo, hace poquito estuve en un chat, y era un chat con alguien que metió una inteligencia artificial y como en una hora se detectó que era. Antes de eso, nadie de los que estuvimos ahí nos dimos cuenta que estábamos hablando con un bot o con alguien de IA, y ahí se ha ido desarrollando. Y a esto ya se empieza a pasar hacia la parte de voz y bueno, y ahorita... De videos. Y ahora, lo último que vi que fue súper interesante fue una app para aprender idioma, inglés en este caso, creo que anda en Instagram, anda dando vueltas, en la que un agente virtual es quien me escucha, y si yo pronuncio bien, me sigue en la conversación, y si no, me corrige. Pero ya no es una persona. Pues yo ayer estaba viendo cabalo una entrevista de Ricardo Arjona,
que ya tiene 1 año de vigencia, pero quien lo entrevistaba a él era una inteligencia artificial, una chiquilla robótica. Ok. Me parecía súper original esa entrevista. Yo sí sigo manteniendo el hecho de que uno como persona tiene que culturizarse, educarse de forma académica y de muchas otras maneras, leyendo, investigando de una manera muy, digámoslo, como antiguamente se hacía. ¿Por qué? Que si tú no tienes esos conocimientos desde una buena fuente, ¿cómo vas a verificar que lo que la inteligencia artificial te está diciendo es cierto o no? Entonces, no puedes creer que todo lo que te dice la inteligencia artificial es cierto. O sea, si no tienes un criterio, si no tienes un background de la información que estás investigando, no vas a ni siquiera poder comparar si lo que te está diciendo es cierto o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que es un aliciente para seguir estudiando y para seguir aprendiendo de los libros y de las fuentes de toda la vida, Por supuesto. ¿verdad? Recursos en línea, aplicaciones que tú podrías recomendar para aprender habilidades de tecnología o habilidades tecnológicas. Ahí también viene otro tema también que a mí me parece muy interesante, porque en tecnología, pensando, digamos, lo que normalmente la tecnología nos ofrece son cursos en línea, videos en línea, pero también ahí creemos que está descuidándose una parte, que es la parte práctica. Entonces, digamos, en educación, yo no soy educador, esto es algo que lo leí en algún momento, digamos, no todos aprendemos de la misma manera. Hay quien aprende viendo, hay quien aprende escuchando y hay quien aprende haciendo. Obviamente todos aprendemos en una medida mayor o menor en esas tres, que es lo que se llaman los auditivos, los visuales y los kinestésicos. Creo que esa era la palabra, sí. Si no, ahí sí que me corregirá el público. Entonces, la parte de la auditiva, nosotros, pues ahí lo que podemos tener como herramientas son todos los podcasts, toda la parte de más que todo en el área de podcast es donde se ha visto una muy buena explosión de material educativo dirigido, validado. Entonces, yo le diría, tal vez no como una herramienta específica, pero sí el poder buscar dentro del área de podcast algo que sea de un tema de nuestro interés, para aquellos que se identifiquen como auditivos. Claro. Los visuales, pues tenemos YouTube, y que es ahí sí que la herramienta gratuita que está. Con ahí también hay que tener cuidado que buscamos, porque a veces una palabra puede llevarnos a donde no quisiéramos. Y Y llevarnos una sorpresa. entonces, en todo caso, pues sí se puede ver eso. Ahora, en la parte de talleres está, que es ya el hacer, que eso al final en informática, para habilidades técnicas es bien importante hacerlo, no solo verlo y escucharlo, no sirve muchísimo hacerlo. Yo creo que en Guatemala las universidades han estado haciendo un muy buen papel. Varias universidades, todas las universidades creo que tienen sus famosos cursos de medio año, cursos libres y todos son prácticos. Entonces creo que pensando en un lugar validado, académico, pues que tiene una estructura que por años la han sabido manejar muy bien, para aquellos que quieran la práctica, ese es un buen lugar para empezar. La universidad. Hablábamos sobre fake news y sobre información falsa, Correcto. que viene siendo lo mismo en idiomas diferentes. ¿Cómo podemos desmitificar ese tipo o cómo podemos nosotros validar, cómo nos podemos dar cuenta de una información que es veraz o una que es falsa? Ok, esto está, mire, pues, aquí hay bastante tela, pero vamos a tratar de resumir. No existe en su totalidad un proceso interno humano ¿cómo se llama? Crítica, es que no se llama crítica constructiva, sino que es una crítica positiva o también una desconfianza positiva, se llama eso. Entonces, obviamente toda la información que viene de muchas fuentes. Entonces, estas fuentes sí conviene validarlas. Les voy a dar un ejemplo. Este viernes 10, Zuckerberg, el fundador de Facebook, tuvo una entrevista en un podcast en Estados Unidos, y él daba un número que la verdad da miedo. Él dijo de que en un mes, más o menos, en Facebook, 3.500 millones de personas interactúan
publican algo en un mes. 3.500 millones de personas están... La mitad de la población. Estamos en 8.000 millones, más o menos, casi correcto. Más por ahí andamos, la última vez que conté, no sé mentir, la vez que leí. Sí, más o menos son 8.000 millones, de esos en un mes 3.500 millones son los que opinan en Facebook, sin tomar en cuenta las otras plataformas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todo ese grupo que opinó, pues va a tener sus ideas basadas en sus creencias, basadas en lo que para ellos es una realidad. Entonces tenemos 3.500 millones de verdades. Es correcto. Es ese Y que la inteligencia artificial las está validando como dentro de todo el contenido que está desfilando. La inteligencia artificial toma eso como verdad, es como un niño. Si a un niño le digo que Santa Claus existe, porque sí existe, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, pero si yo educo a un niño diciendo que no existe, él me va a creer. Entonces, ¿cuál? Ahorita la inteligencia artificial es en un proceso que está tomando toda esa información. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí donde vienen las herramientas de validación. Sí tenemos que tomar en cuenta de que porque alguien me dice a mí algo y yo creo que es la última palabra, esta persona, yo le voy a creer. Pero decía alguien, lamentablemente, que si uno repite una mentira por mucho tiempo, la mentira se vuelve otra. Así es. Lamentablemente así sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues primero entender de que no es nuestra culpa que haya verdades falsas, llamémoslo así, de comillas, pero sí es nuestra responsabilidad de no darle forward y mandárselo a todas mis tías, ¿verdad? Que diga ahí que prendió fuego algún gobierno en algún lugar, si yo no tengo verificación, lo mejor es no lo manda. Entonces, verificar, no desconfiar, sino verificar. Es decir, acepte lo que venga. Y búsquelo en otras fuentes. Y fuentes confiables. Correcto. Porque también nos ha sucedido de que de un día a otro todos son periodistas, todos son expertos, y esa es una palabra que es bien interesante. Todos son, como decía alguien, desde las gradas de un partido de fútbol, yo soy el mejor técnico del mundo porque yo sé cómo debieran jugar los jugadores, pero quien está ahí abajo, que tiene los años de estar haciendo esto, pues tiene una idea que es diferente a la mía y por eso él está mal. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta el que los expertos no necesariamente lo son. Es correcto. Entonces, sí, es tomar la noticia, pero... Y verificarla a través de fuentes oficiales o fuentes de, no sé, canales de noticias, etcétera, o las fuentes de información fidedignas que ya se conocen, ¿verdad? Dependiendo del tema que usted esté dudando o averiguando. Y digamos, y agregando a esta parte, recordemos también que incluso las fuentes validadas tienen tendencias a... Vemos el caso de, pensemos en Estados Unidos, pues tenemos fuentes de noticias que van hacia el lado republicano, tenemos fuentes de noticias que van hacia el lado demócrata, y entre las dos tienen una narrativa, una en contra de la otra, o es la misma noticia desde una perspectiva o punto de vista distinto. Que también eso ayuda muchísimo, porque aquellas personas que sí tienen la costumbre de escuchar las noticias de uno y escuchar las noticias del otro, que sea la misma, pueden ir generando criterio, que ese es un muy buen ejercicio. La verdad, alguien me dirá, mira, es que yo solo oigo este canal de noticias. Yo le recomiendo, oiga el lado contrario, a ver qué tiene que decir. O sea, sea analista. O sea, la moneda tiene dos lados y siempre es bueno ver los dos lados de la misma moneda. Aunque yo no esté de acuerdo con uno. Por supuesto, pero es que es la única manera de formar un criterio y de formar una buena opinión pública. Y por último, Rudy, muchas personas piensan la tecnología viene a causarnos daño. Y la tecnología atenta en contra de los intereses del ser humano. Los robots nos van a dejar sin trabajo, la tecnología nos va a dejar sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos ya para finalizar dar como un muy buen mensaje para las personas que de pronto manejan este tipo de criterios? Ok, mire pues. Voy a irme un poquito atrás antes de la tecnología informática. Me decía alguien, esta es una persona que hace negocios. Así es. Y la palabra clave ahí es persona. La tecnología es una herramienta que la manejan personas, la manejan seres humanos, la generaron seres humanos. Entonces, obviamente, con todas las faltas que los seres humanos tenemos, con todas las bondades que los seres humanos tenemos, la tecnología es un reflejo de hacer nuestra creación, es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, algo que debemos entender, creo yo, es de que la tecnología no es la culpable de las cosas, porque la tecnología está ahí para servir a quien la tome y la utilice de la manera que mejor le plazca.
porque ahí donde está el problema. Correcto. Entonces, al final, es un tema de personas, no es un tema de tecnología. Si lo queremos ver, así que si queríamos hablar mucho de tecnología, terminamos hablando mucho de gente. Pero es que eso es lo que hay detrás. Entonces, ¿qué cuidados debemos tener? Vuelvo a hacer la parte de la desconfianza, y de la verificación, de dónde viene lo que viene. Personas que lo compran en línea, por ejemplo, porque tienen miedo a que les clonen la tarjeta o que les roben sus datos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos darle una certeza a estas personas de que no tienen que tener miedo, que eso ocurre muy pocas veces porque cada vez los sistemas, ¿verdad?, son más seguros? Mire, primero, en línea que trabaje con estándares como Chapinísima, por ejemplo, esta le puede ayudar mucho, es segura, entonces, y está, pues, es nacional, hay alguien que le da la cara si algo no sale bien, ese tipo de cosas es los que hay que buscar, ¿verdad? Por ejemplo. Miren, mucha gente le tiene miedo a dar su tarjeta de crédito y da más en redes sociales de lo que se imagina. Claro. Increíble, Sí. es increíble. Yo tengo miedo a que me clonen mi tarjeta cuando yo puedo entrar a una página de Facebook y mire cómo funciona. Yo tengo mi perfil restringido, pero un amigo no lo tiene y yo salgo en fotos con él. Entonces yo empiezo a ver toda la red que esta persona tiene abierta. Entonces yo sé que mi amigo es amigo mío, que es amigo de mi primo, que es amigo de mi esposa o mi esposo, que conoce a mis hijos. Ahí hay más información de mi red de lo que le podría interesar a alguien con mi tarjeta. Entonces, también no hay que perder creo yo, pues el volumen de la información que nosotros estamos dando sin querer y sin darnos cuenta, más allá de una tarjeta de crédito. Los sitios de compras o de consulta, repito, Chapinísima, por ejemplo, lo que me piden a mí es un mínimo de información versus lo que TikTok, solo con el hecho de yo decir me gusta esto, no me gusta aquello, yo ya le estoy dando más allá de lo que un número es, yo le estoy dando mi sentimiento con respecto a algo, que eso es peor. O sea, ahí sí que me estoy abriendo más que con un psicólogo ante el algoritmo de TikTok. Correcto. Por decir, O de alguna red social. ojo con eso, o sea, digamos, las empresas que ya están funcionando, las empresas que tienen, pues están acreditadas, esas obviamente que tienen certificados de seguridad que ya La aparece. licencia se Yo no me preocuparía en comprar, también hay que tener cuidado que estoy comprando, porque como dicen, a veces yo pido un tamaño, me llega una camioneta, me llega una camionetilla. Oh. Entonces, pero sí, yo tendría al final más cuidado en al like que le estoy dando, o al swipe que le estoy dando, o al acepto los términos sin leerlos que le estoy dando a otras páginas que no tienen que ver absolutamente nada con mi información financiera. No acepta las cookies, bueno. Ahí. Yes. Bueno, Rudy, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, disponibilidad. Y bueno, yo creo que para concluir este tema es, de verdad, no le tengamos miedo a la tecnología, no le tengamos miedo a las compras en línea. Yo creo que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es ser personas que vayan a las fuentes, que consulten fuentes, que compren en lugares que sean pues seguros, ¿verdad? Entonces, creo que el poder está en la información. Entonces, ante todo, hay que informarnos para poder saber en qué estamos y saber cómo podemos aprovechar toda la tecnología y todo lo que tenemos alrededor nuestro a nuestro favor. Así es que será hasta una próxima. Recuerde usted también, lo leemos en los comentarios. Gracias a todos los que nos miran a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto también los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Gracias.